agenda que vamos a desarrollar esta tarde es primero ver algunas generalidades de lo que es reemplazo renal, para luego ver en detalle las tres modalidades: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Como ya conocen ustedes, llegar al estadio 5 de la enfermedad renal crónica es llegar al final de la enfermedad. Antes se le llamaba terminal. Ese término ahora se considera incorrecto, porque cuando uno dice que un paciente tiene una enfermedad terminal, uno implícitamente está diciendo que este paciente está pronto a fallecer. Y la enfermedad renal crónica no es así. Si uno ingresa a terapia de reemplazo renal y esta es llevada en forma adecuada, la sobrevida de un paciente aún en el estadio 5 de la enfermedad puede ser larga, ¿ok? No de meses, sino de varios años, ¿ok? Entonces, el estadio 5 ya no debería ser llamado terminal, sino debería ser llamado el estado avanzado, final de la enfermedad, pero que aún es posible tratarlo y mi paciente puede tener una vida, ¿no?, moderadamente larga, dependiendo de qué tan bien lleve su manejo. Actualmente, la terapia renal es mucho más universal. Antes era pues difícil de acceder, era costosísima. Ahora es mucho más fácil de acceder a terapia renal y está en muchos más lugares en el mundo. Prácticamente no existe ningún lugar, ¿no?, medianamente desarrollado donde no exista una oferta de terapia personal. Ok, ¿de qué vamos a hablar en cuanto a las generalidades? Sobre el reemplazo de función renal. Ya sabemos que hay tres modalidades, ¿no? Dos de ellas son diálisis, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, y la tercera es el trasplante renal, cada una con sus ventajas y sus problemas. Recordemos que para iniciar reemplazo renal, ¿no?, que usualmente se inicia con alguna modalidad de diálisis, los pacientes tienen indicaciones que en la mayoría de casos van a ser las indicaciones urgentes, pero no son las únicas indicaciones. ¿Cuándo un paciente debería ingresar a terapia de reemplazo renal? Obviamente cuando hay un compromiso severo de su sistema nervioso, haciendo encefalopatía urémica, pero también podría ser neuropatía periférica progresiva. Las demás complicaciones urémicas vienen a ser la gastropatía, la pericarditis y la diabetes hemorrágica, ¿no? El paciente tiene un deterioro de la coagulación, no hay plaquetopenia, sino hay disfunción plaquetaria que no permite que se forme bien el coágulo y hay una tendencia al sangrado. Los pacientes, además urémicos, suelen desnutrirse y pueden llegar a caquexia urémica. Y aunque el estadio 5 es por debajo de 15 mililitros por minuto de filtración glomerular, los estudios han demostrado que la mayoría de pacientes sí o sí requieren ingresar a diálisis cuando están por debajo de 100. Entonces, una vez más, no ingresamos a diálisis a un paciente por un valor de urea o creatinina. Ese es nuestro parámetro, no es nuestro parámetro para ingresar. No porque tenga más o menos de un punto de corte de creatinina o de urea, tiene indicación de diálisis. La indicación de diálisis viene a ser porque está presentando alguna complicación que ya médicamente no sea manejable. Entonces, si tiene estas complicaciones urémicas y como no hay una forma efectiva de bajarle la cantidad de productos nitrogenados en sangre, suelen ser ya indicaciones de diálisis. Por otro lado, hay indicaciones que no son urémicas. La sobrecarga hídrica, que es severa y es refractaria a manejo, ¿no? Paciente que ya hace anasarca, hace edema pulmonar agudo, ¿no?, hace falla cardíaca, las acidosis metabólicas severas que tampoco no responden a un manejo bien hecho, la hiperpotasemia igualmente, y una indicación poco común, pero también válida para ingreso de un paciente crónico a diálisis es que tenga una hipertensión severa, refractaria a manejo, con signo de sobrecarga. Muchas veces estos pacientes ingresando a diálisis mejoran su hipertensión, se controla bien e inclusive usan menos antihipertensivos. Y entonces el paciente crónico, la indicación de diálisis es parecida que en el paciente agudo, pero con algunas sutiles diferencias. Bien, ¿cómo así? ¿Cómo se hace la diálisis? En qué se basa la diálisis? La diálisis tiene algunos principios, ¿de acuerdo? Y para entenderlos tenemos que recordar un poquito de física. Y tenemos que recordar cómo las sustancias se mueven en una solución
a través de gradientes de concentración y de presión. Entonces, eso nos lleva a que recordemos que hay dos mecanismos de transporte a través de membranas semipermeables, que son la difusión y la convección. Les explico rápidamente eso. Si ustedes tienen un recipiente en el cual lo dividen con una membrana, pero una membrana que es semipermeable, es decir, que deja pasar solamente hasta un tamaño determinado de solutos. Y ustedes en un lado de esta membrana, aquí, agregan un soluto que sea pequeñito y que pase la membrana. Después de un tiempo, el soluto se va a equilibrar en ambos lados. A pesar que al comienzo, acá en el lado derecho, no había nada de soluto, como el soluto puede atravesar libremente esta membrana, después de un tiempo se equilibra por gradiente de concentración. Y la concentración en el lado izquierdo y derecho termina siendo la misma. Este es el principio de difusión. Entonces, si tuviéramos en el lado izquierdo sangre llena de toxinas, por ejemplo, urea, y si pudiéramos esa sangre exponerla a una membrana semipermeable que me permite pasar solamente la urea, después de un tiempo, la urea de mi paciente habría pasado a este otro compartimento que no tenía urea. Ese es el raciocinio para utilizar el principio de difusión. Otra forma de actuar es que, teniendo yo una, un, un soluto disuelto uniformemente en ambos lados de la membrana, si yo aplico una presión sobre este lado de la membrana, sobre este lado del envase, y yo aplico presión, entonces voy a hacer que por presión parte del solvente y el soluto, porque es permeable al soluto, parte del solvente y el soluto pasen al otro lado. Y entonces, si yo ejerzo presión aquí en el lado izquierdo, en el lado derecho va a aumentar el número de solvente y soluto, porque por presión lo estoy haciendo pasar, debido a que atraviesan la membrana semipermeable. Este principio se llama convección. ¿De acuerdo? Ok. Si yo aplico esos dos principios en un modelo biológico, podría eliminar toxinas de la sangre. ¿Ok? Entonces yo requiero una membrana para poder hacer eso, una membrana semipermeable. Esta membrana se va a llamar membrana de diálisis. Entonces, vean, ¿qué tal si hacemos un tubito muy chiquitito, muy pequeñito? Vean el tamaño de los matíes comparados con el diámetro del tubito, ¿ya? Y el tubito chiquitito está hecho de una membrana semipermeable, es decir, una membrana que tiene huequitos que van a permitir pasar hasta cierto tipo de moléculas. ¿De acuerdo? Y esta membrana tiene la capacidad de que pasen moléculas de hasta 50 kilodalton. Más grandes no pasan. Es decir, las moléculas que pasan son más pequeñas que esto. Por ende, por estos huequitos no va a pasar ni siquiera una molécula de albúmina. ¿Ok? Van a pasar cosas más pequeñas, como por ejemplo sodio, potasio, cloro, creatinina, urea, fosfatos. Eso atraviesa, pues son chiquitos. Pero ya una molécula de albúmina es muy grande y no pasa estos huequitos de la membrana. Entonces, si yo puedo crear estos tubitos, podría hacer circular la sangre por el medio y la sangre que estaba inicialmente llena de urea, por ejemplo, al transcurrir por el tubo, por gradiente de concentración, va a hacer que la urea salga a través de los huequitos hacia otra solución que esté por afuera que no tenga urea. Y si encima aplico presión, entonces tendría los dos mecanismos, difusión y convección. ¿Ok? Bien. Las membranitas que me permitirían hacer esa separación de solutos podrían ser biológicas, como se utiliza en la diálisis peritoneal, o artificiales, como se utiliza en la hemodiálisis, como vamos a ver a continuación. Entonces, la hemodiálisis. En hemodiálisis tenemos todo un ambiente preparado, pero preparado básicamente por medidas de seguridad, no porque sea requisito absoluto para hacer diálisis. Básicamente, con el tiempo han aparecido requisitos de seguridad para hacer diálisis. ¿Ok? En nuestro país, la norma dice que en una unidad, en un IPRES, o sea, una institución de salud, donde se brinde hemodiálisis, se puede tener hasta 3 puestos. Cada puesto de hemodiálisis puede, hasta 3 módulos, perdón. Cada módulo de hemodiálisis cuenta con 5 puestos.
Esto que ven aquí en la diapositiva, esta lámina es un puesto de hemodiálisis. ¿Qué es un puesto de hemodiálisis? Es la máquina de hemodiálisis con su sistema de línea extracorpórea, con su sillón para que vaya el paciente, ¿no? Y algunas cosas como un coche de paro, tensiómetro, tetoscopio. Cada módulo puede tener hasta 5 de estos, ¿ya? Y una clínica puede tener hasta 3 módulos, hasta 15 puestos. Es lo máximo permitido en nuestro país. Cada módulo de 5 puestos puede ser manejado por una enfermera y un médico puede supervisar hasta 15 puestos. Ok, bien. Sin embargo, todo esto no es necesario para diálisis. Como te digo, son por norma de seguridad. La diálisis se hace a través de la máquina de hemodiálisis. Pero como vamos a ver, ni siquiera toda la máquina está en el proceso íntimo de diálisis. Lo que sucede es lo siguiente. Ustedes agarran, canalizan un vaso grande del paciente, sacan sangre. La sangre sale por aquí y va a llegar a esto que se llama el filtro o el dializador. Este filtro o dializador es realmente el riñón artificial. Es el que produce la diálisis. Entonces la sangre entra por aquí, pasa por el filtro y cuando sale, se va a salir siendo una sangre, como dicen los pacientes, limpia, purificada. O sea, en realidad es una sangre que tiene menor cantidad de unas sustancias que son las que hemos querido extraer. Y en el caso de diálisis, esas sustancias son urea, creatinina, potasio, etc. Y entonces la misma sangre del paciente regresa a su cuerpo, pero con menor cantidad de toxinas. Esto que ven a la derecha vendría a ser el filtro olearizador o riñón artificial, que está esquematizado, ¿no? Entra la sangre, aquí va a pasar no por uno, sino por múltiples tubitos delgaditos hechos de esa membrana semipermeable con huequitos, así como se ve acá, tiene huequitos. Y a través de eso va a permitir la salida de urea creatinina hacia un líquido que circula por afuera del filtro, que entra por aquí y sale por aquí, que se va a encargar de ir llevando, lavando, 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 y llevándose la urea, creatinina, potasio, fósforo, etc. Y la sangre sale hacia el cuerpo. Este proceso se repite muchas veces durante varias horas, usualmente 3 horas y media, y se da muchas vueltas a la sangre, de tal manera que cada vez que pasa la sangre por el filtro, se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando, y después de un tiempo determinado, tienen una sangre con una cantidad baja de urea, baja de creatinina, baja de potasio, etc. Todo se va a normalizar. Y eso es lo que es una hemodiálisis. Entonces, requerimos que haya un flujo de sangre decente para que pueda atravesar el sistema, que más o menos se requiere en promedio unos 300 mililitros de sangre por minuto. Esa cantidad de flujo de sangre no sale de cualquier vaso. Entonces, se requiere dos tipos de acceso vascular. Tiene que ser acceso vascular que me dé un buen flujo de sangre. Entonces, cuando no hay preparación, cuando la diálisis es de urgencia, de emergencia, y tengo que sí o sí hacerle la diálisis ya, entonces lo que hago es utilizar el segundo tipo de acceso vascular. Le coloco a mi paciente un catéter venoso central de alto flujo, que es un tubo que se le coloca a través del cuello hasta el corazón. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es el acceso ideal. Lo ideal sería que mi paciente haya sido preparado previamente, que ya sabía que tenía, ¿cómo se llama?, insuficiencia renal, y entonces le hacen esto, una fístula arteriovenosa, que es esto. ¿Qué se ha hecho en la fístula? La fístula arteriovenosa es una unión entre una arteria y una vena, en el brazo usualmente. Entonces viene la sangre por la arteria, por aquí se pasa a la vena, y como entra con presión, empieza a dilatar esta vena. Y esta vena, que inicialmente era delgadita, después de un tiempo, como pueden ver aquí, se vuelve gorda. Y ya siendo una vena gorda, ya se puede canular y ya me va a dar un buen flujo. Y sale la sangre de ahí y va a pasar al filtro, que es este que están viendo aquí. ¿Ok? Entonces, lo ideal es crear una vena gorda, eso se hace a través de una fístula arteriovenosa, que se hace en los brazos usualmente. Pero para que la creación y para que esa fístula madure, se requiere varios meses. Entonces, no permite que sea el acceso en casos de urgencia y emergencia. En casos de urgencia y emergencia, como les decía, colocamos un catéter. Como aquí, por ejemplo, ¿no?
Después ver la radiografía, como este catéter está y la punta, vean, está en la aurícula derecha. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, el catéter entra a través de la vena yugular externa, subclavia, y va a entrar hasta el corazón y va a llegar a aurícula derecha. Esto se hace cuando es urgencia, emergencia, o cuando hay pacientes que por sus condiciones anatómicas no se les puede hacer fístula. Ahí también hay que hacer eso. Ok, listo. Ya sea con catéter o con fístula, eso me permite acceder a una vena de buen calibre que me va a dar un buen flujo, y ese flujo voy a poder sacarlo de sangre para hacerlo pasar a través del filtro y para que mi sangre se dialice. Ok, pero como la sangre cuando sale del cuerpo se coagula, entonces tengo que utilizar anticoagulación temporal, transitoria, para la sesión de diálisis. Entonces colocamos un anticoagulante que nos dure durante la sesión de diálisis para evitar la coagulación de todo este sistema que estoy sacando la sangre y devolviendo. ¿Ok? Siempre se usa. La más común es la heparina común y corriente, pero hay varios tipos de anticoagulación. Ahora, ¿se acuerdan que hace un momento dijimos que por dentro del filtro va a circular a través de esos tubitos la sangre, esos tubitos con poros, ¿no? Pero que por afuera tienen un líquido que está bañando y que se lleva la urea, que se lleva la creatinina. Ese líquido se prepara, la máquina lo prepara. Lo prepara utilizando agua ultrapura y sales. El agua para hemodiálisis, entonces, no puede ser el agua del caño. No, tiene que ser un agua tratada, tiene que ser un agua ultrapura, ¿no? No se puede usar el agua potable. Entonces, todas las unidades de diálisis tienen una planta de tratamiento de agua, en la cual el agua de potable se hace pasar por esa serie de filtros. Pasa por los filtros, ¿no? El ablandador, el de carbón activado, pasan por las membranas de ósmosis y finalmente el agua que entró aquí potable, pero no pura, termina almacenándose aquí absolutamente pura. Agua más pura que el agua que se compran para tomar, San Mateo, San Luis, es el agua más pura que es. Y esa agua se almacena y va a ser mandada hacia las máquinas de diálisis. Y en la máquina de diálisis se va a mezclar con unas sales y va a formar un líquido que se llama el agua de dializado. Ese líquido de diálisis es el que circula por afuera del filtro y que se va llevando las toxinas que hemos estado hablando. Bien, entonces, como se entenderá, este proceso de sacarle la sangre al paciente, pasarla a un filtro, la limpia y luego devolverle su sangre anticoagulada, no es un proceso que esté libre de complicaciones. Entonces, en diálisis se puede ver, en hemodiálisis, ¿no? Estamos hablando de hemodiálisis, se puede ver una serie de complicaciones. Todas las están listadas aquí, ¿no? Desde variaciones de la presión arterial, náuseas, vómitos, calambres, cefalea, reacciones alérgicas, puede haber hemólisis, puede haber hemorragias, etcétera. Inclusive el paciente puede hacer una arritmia cardíaca, paro cardíaco y se puede morir. O puede hacer un DCB hemorrágico, puede ser de todo. Por lo tanto, el personal de salud y el nefrólogo que hace diálisis, hace hemodiálisis, debe ser un personal de salud totalmente capacitado para el manejo de todas estas complicaciones, para RCP básico, RCP avanzado, intubación, todas las complicaciones que pueden presentarse en una sesión de diálisis. ¿Ok? Las enfermeras también deben tener capacitación, deben ser especialistas en cuidados nefrológicos y deberían tener una acreditación de RCP. Ok, ¿qué pasa con el paciente que se hace hemodiálisis? Bueno, con los años la hemodiálisis es cada vez más segura y por ende ha mejorado progresivamente su tasa de sobrevida. A nivel mundial, la tasa de sobrevida promedio de hemodiálisis ya está un poquito mayor que inclusive lo que les he puesto acá. Está alrededor de los 12 años a nivel mundial, ¿ya? Pero eso depende de dónde estén. En países en vías de desarrollo es menor, llega a los 5 años. Y en países desarrollados como Europa, llega inclusive hasta los 15 años. En promedio, un paciente que entra en hemodiálisis debería vivir unos 10 años en la terapia, aproximadamente. Ok, ¿quiénes se mueren más? Se mueren más los ancianos y los diabéticos, y más se mueren los diabéticos ancianos, obviamente. ¿Ok?
Diálisis peritoneal. Ok, acá los principios son los mismos, pero el procedimiento es totalmente distinto. Acá la membrana no es una membrana sintética, es una membrana natural. ¿Y cuál va a ser? La membrana de diálisis peritoneal viene a ser el peritoneo. El peritoneo no es solamente una membranita. El peritoneo realmente es una serie de capas y membranas que tienen diferentes grados de resistencia. Entonces, cuando hablamos de la membrana de diálisis peritoneal, realmente estamos hablando de que mi molécula que va a atravesar todo esto, ¿ok? Mi molécula de urea que estaba dentro del capilar y va a salir del capilar y va a atravesar todo hasta llegar a la cavidad peritoneal, tendría que atravesar todo esto. Primero el endotelio del vaso, luego una capa de fluido capilar que está alrededor de la cavidad capilar, luego la membrana basal del endotelio, ¿ok? El intersticio, con todos sus fibroblastos y todas las cosas, hay que atravesarlo. El mesotelio, que viene a ser esta capa de células planas, y finalmente va a tener que atravesar una capa de fluido lento alrededor de la membrana mesotelial. Entonces, todo este proceso, todo este camino que tiene que salir una molécula de urea de catenina, ¿ok? Hace que el paso no sea tan sencillo. Y, felizmente, permite pasar moléculas que son pequeñas, también casi menores de 50.000 kilodaltons, de 50.000 daltons. Entonces, sirve como membrana para hacer diálisis. ¿Cómo funciona? Esta membrana, que tiene diferentes poros y capas, me permite pasar moléculas pequeñas, como lo decía, y me permite pasar agua, electrolitos, sodio, potasio, esas cosas, ¿no? Entonces, yo a mi paciente lo ingreso a diálisis peritoneal usualmente cuando es una terapia que es más conveniente para él que la hemodiálisis. En realidad, en el mundo hay más pacientes en hemodiálisis que en peritoneal. No debería ser así, porque las dos terapias son igual de buenas. Pero como la hemodiálisis es una terapia que está, digamos, más a la mano, más inmediata, la mayoría de pacientes ingresan en hemodiálisis. Pero hay pacientes que en hemodiálisis pueden tener problemas o pacientes en los cuales la peritoneal es más conveniente. Entonces, ¿qué pacientes usualmente van a peritoneal? Los que tienen problemas cardiovasculares o son hipotensos. Obviamente no toleran bien la sacada de sangre de hemodiálisis y les va mejor en peritoneal. Los pacientes que tienen tendencia a sangrado. Claro, es mejor no trabajar con sangre. La peritoneal no maneja sangre, entonces es menos riesgo. Los pacientes que tienen infecciones que se transmiten por sangre, por ejemplo, un VIH, una hepatitis B, una hepatitis C, lo ideal sería que vayan a diálisis peritoneal y no a hemodiálisis. ¿Ok? Pacientes que por alguna razón no quieren hacerse hemodiálisis, por ejemplo, nos ha tocado ver pacientes que tienen alguna religión evangélica y no quieren que su sangre salga, y entonces no aceptan hemodiálisis, se les hace peritoneal. Pacientes en los extremos de la vida, usualmente los niños, entre más pequeños son, menos toleran hemodiálisis, al igual que los ancianos, entre más ancianos son, menos toleran hemodiálisis, por problemas cardiovasculares, por volumen sanguíneo, para empezar. Y finalmente, si alguien ya no tiene dónde acceder para hemodiálisis, ya no tiene dónde colocarle catéter, no tiene dónde hacerle fístula, ya todos los brazos, piernas han sido utilizados, entonces si no hay acceso para hemodiálisis, habría que hacer peritoneal. Y la peritoneal es relativamente sencilla, ¿ok? ¿Tiene contraindicaciones? Sí. Por ejemplo, el peritoneo que esté cicatrizado, fibrosado y ya no permite este intercambio. O sea, cuando la membrana peritoneal está fibrosada, obviamente no va a poder hacer los intercambios de solutos. Y las demás son contraindicaciones relativas, que haya una hernia, que tenga una colostomía, que tenga, por ejemplo, dolor lumbar crónico importante, entonces al llenar la barriga de líquido puede ser un poquito que le duela más, etc. Pero nada, esto es definitivo, puede ser manejado. Entonces, ¿qué sucede? A un paciente peritoneal se le pone un catéter. Este catéter se le pone al costado del ombligo, entra y va hacia cavidad peritoneal. Y lo que se hace es llenar a través del catéter con un líquido. Un líquido que tiene sodio, cloro, bicarbonato, todo, ¿no? Pero es un líquido que no tiene lo que queremos sacar. O sea, es un líquido que no tiene urea,
no tiene creatinina, no tiene fosfatos, tiene muy poquito de potasio, etcétera. Este líquido se deja ahí en la barriga. Entonces se desconecta, se pone el catéter ahí y el paciente se va y hace sus cosas. Hace todo lo que tenga que hacer. Se va al colegio, se va a la escuela, va a trabajar, va a la universidad, lo que sea. Y el líquido se queda dentro de la barriga, digamos, unas 6 horas, por ejemplo. Ok, se cumplen las 6 horas, vuelve a conectar este tubito a su catéter y entonces sale el líquido de acá adentro hacia una bolsa. Esto se llama un recambio. O sea, un recambio es, ¿no? El ingreso de un líquido limpio, su permanencia en la barriga y la salida de líquido limpio hacia otra bolsa. Y entonces este líquido que sale es un líquido que está lleno de urea, de creatinina, potasio, todo, ha jalado ese líquido. Y cuando lo retiro, entonces le estoy disminuyendo los productos y las toxinas a mi paciente. Entonces termino de retirarle, la barriga queda otra vez vacía y le vuelvo a llenar nuevamente con una solución limpia y lo desconecto. Otras 6 horas se va a estudiar, se va a trabajar, hace lo que tenga que hacer y a las 6 horas regresa y hace lo mismo. Drena este líquido con todas las toxinas y entonces este recambio periódico se hace uno en su casa, no tiene que ir a ningún centro de salud. Dos, lo hace el mismo paciente, no tiene que tener la asistencia de una enfermera, un médico, nada. Lo hace entonces en su casa el mismo paciente. Y si le va bien, esa es la mejor terapia para él. Si por alguna razón hay alguna complicación y todo, podría dejar esto y va a hemodiálisis. Entonces, el paso de hemodiálisis a peritoneal y viceversa no tiene mayor problema. Uno puede empezar a dializar en cualquier modalidad y puede cambiar a la otra. Puedo empezar con hemodiálisis y me voy a peritoneal. Puedo empezar con peritoneal, me voy a hemodiálisis. ¿Ok? No son excluyentes. Ya, entonces, ¿a quiénes se les manda DP? Aquellos que tienen, como les digo, más facilidades por esta terapia. Por ejemplo, un paciente que vive en provincia, que no es una indicación que está acá, pero la quiero mencionar porque en nuestro país sí es válido. Vive en Pichanaki, y en Pichanaki no hay hemodiálisis, y tendría que venirse a vivir a Lima para hacer hemodiálisis, dejando toda su vida, dejando sus cosas, su casita, sus chacritas, su familia. Y acá no conoce a nadie, no tiene a nadie, no sabe dónde va a vivir. Ese paciente no es justo, o sea, ese paciente no debería venir a Lima solamente por un tratamiento. Ese paciente debería ingresar a diálisis peritoneal, ¿no? En 15 semanas está entrenándose y entonces al cabo de un mes puede retornar a su lugar de origen totalmente entrenado, hacerse sus diálisis en forma domiciliaria. Y el hospital, nuestro hospital, el 2 de mayo, tiene pacientes así. Les envía ¿cómo se llama? Su medicamento. Entonces, el paciente que vive en provincia se hace su peritoneal en su casa, no tiene que venir a Lima a hacer tratamiento, todo lo recibe en su domicilio y ellos mismos hacen tratamiento. Y solo vienen de cuando en cuando para algunos controles. ¿Ok? Esa es una gran ventaja de la peritoneal. En un país como el nuestro, que tiene zonas alejadas, sierra, selva, que no todo está urbanizado, pues es una ventaja. Otras indicaciones de peritoneal es, por ejemplo, que los pacientes tengan eh, mm, actividades que tienen horarios fijos. Por ejemplo, hay personas que tienen que trabajar o los niños tienen que ir al colegio y entonces no podrían estar perdiendo interdiario una clase, una sesión de colegio por ir a su diálisis. Entonces, niños o personas que trabajan, que tienen trabajos que no les dan mucha holgura, tranquilamente pueden hacerse un recambio temprano en la mañana, se van a trabajar y cuando acaban su jornada a las 2 3 de la tarde, llegan a su casa y se hacen su siguiente recambio, de tal manera que no les perturbaría horarios de trabajo, de estudio, que con hemodiálisis serían muy alterados. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, uno puede tener diferentes esquemas de interés peritoneal. Puedo tener ese esquema que es totalmente
iguales durante 24 horas, que son usualmente, o puede ser que la recambio casi cada 2 horas, de noche, 12 de la noche, se usan aparatitos como estos, que se llaman cicladoras, que es un aparatito que se encarga de ingresar y sacar el líquido y lo hace mientras el paciente duerme. Entonces el paciente podría tener un esquema en el cual durante el día solo se ha hecho 2 recambios, antes de ir a sus actividades y al volver a sus actividades. Y la mayor parte de su diálisis se hace durante la noche que está durmiendo y lo hace la máquina. ¿Se da cuenta? Entonces, muy cómodo para cierto tipo de pacientes. Hay otros que pueden hacer recambios casi horario, o sea, en hora fija. Hay una serie de esquemas como ven aquí. Esa es la ventaja de la peritoneal, es más versátil. Bien, a pesar de que la hemodiálisis es buena, a pesar que la peritoneal es buena, a pesar que ambas son equivalentes, no tienen diferencia en sobrevida. En ambas modalidades la sobrevida es similar, ¿ok? A pesar de todo eso, siempre la terapia ideal es que el paciente pueda ir a un trasplante renal, ¿ok? Eso sería siempre lo deseable, lo buscado, porque sabemos que el trasplante renal mejora mucho la calidad de vida. El paciente con trasplante vive más contento, si de alguna manera quieren llamarlo, que los pacientes que tienen hemodiálisis peritoneal, ¿ok? No es que cure la enfermedad renal. Ojo, el trasplante es terapia de soporte, igual que la diálisis, igual que la peritoneal. El trasplante renal no te cura la enfermedad, pero es una terapia que tiene ventajas porque está siendo reemplazada todas las funciones del riñón por el otro riñón, el riñón nuevo. En cambio, en hemodiálisis peritoneal no se reemplaza todas las funciones del riñón. Sus pacientes requieren terapia complementaria, ¿no? Tanto en hemodiálisis como peritoneal requieren, por ejemplo, recibir eritropoyetina para la anemia, requieren recibir sus antihipertensivos, a veces requieren recibir calcio, vitaminas, etcétera. En cambio, en el trasplante renal, el riñón nuevo, riñón trasplantado, pues cubre todas las funciones y el paciente ya no recibe nada de eso, pero en contra va a tener que recibir inmunosupresión. ¿Por qué? Porque por ahí viene el problema. El principal problema de trasplante es la histocompatibilidad. Ustedes saben que aunque un ser humano es muy parecido a otro ser humano, no son necesariamente histocompatibles. Existen proteínas que son propias de cada cuerpo que nos dan la individualidad molecular, ¿no? Y esto se traduce en varios antígenos, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestras células y que nos hacen únicos, ¿ok? Esto es lo que está codificado, ¿no?, en el HLA, los antígenos, de tal manera que cuando yo estoy en contacto con un tejido que no tiene mis mismos antígenos, puedo tranquilamente desarrollar un cuadro de rechazo a un órgano que me vayan a colocar. Entonces, para hacer un trasplante renal, yo requiero que el órgano que me van a colocar sea lo más compatible posible, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y que sea compatible idealmente en 6 locus, que son los que se evalúan para ver la histocompatibilidad. Si un órgano es compatible en los 6 locus, entonces la posibilidad de un rechazo es baja y la posibilidad de que mi órgano funcione muchos años es buena. A mayor incompatibilidad, menos posibilidad de que sea exitoso el trasplante. ¿Ok? Entonces, recuerden, todo trasplante que una persona recibe es una exposición a un órgano extraño, a un cuerpo extraño, y que el cuerpo siempre se va a defender intentando atacar. ¿De acuerdo? Ok. Acá está la serie de proteínas que suelen tener las células, que si no encajan bien, no hacen match, se consideran proteínas extrañas, y entonces se da la señal de 3 pasos, ¿no? Que son diferentes pasos o sea, de defensa inmune que van
despertando todos los mecanismos de defensa para que ataquen al tejido que es considerado cuerpo extraño. Y entonces van a darse diferentes tipos de rechazo. Todo este proceso de atacar un cuerpo extraño, en este caso riñón, que no sea compatible, se llama rechazo del injerto. Y puede haber varios tipos de, de rechazo, desde el rechazo agudo al rechazo crónico, ¿no? Y se puede dar en cualquier órgano trasplantado, se puede dar en riñón, en corazón, en pulmón, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el riñón trasplantado termina haciendo algunas de las complicaciones cuando hace rechazo. El rechazo puede ser días, semanas, meses o años después del trasplante. Va a depender de varios factores y entre ellos que también esté la medicación inmunosupresora que se le va a dar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, antes de hacer trasplante hay que reconocer bien cuál es el perfil inmunológico de la persona que va a recibir el riñón. Se hace pruebas como el PRA o como el cross-match, que son pruebas que nos permiten saber eso, cuáles son sus HLA y qué tan compatibles son con un riñón potencialmente trasplantado. Una vez que yo sé que hay un riñón compatible, hay varias evaluaciones que hacer. Pero el trasplante tiene dos tiempos. Yo puedo hacer trasplante de donante vivo y de donante cadavérico. Vamos a hablar un poquito del trasplante de donante vivo. Es decir, un familiar, una persona relacionada, va a darle su órgano al paciente. En nuestro país solo se permite que sea un familiar o alguien con consanguinidad de primer grado. Es decir, te puede donar papá, mamá, hermano, hijo, hija, esposa o esposo y no más. No está tipificado que se considere relacionado que me done mi amigo, que me done mi cuñado, que me done mi vecino que me estima mucho, no, porque con eso se intenta evitar el tráfico de órganos. ¿Ok? Entonces, al paciente que va a recibir el riñón, se le tiene que evaluar bien para confirmar, para estar claros de que realmente no tiene ningún problema cuando se le va a poner un riñón y se le va a inmunosuprimir. Entonces hay que hacer una historia de una serie de cosas, como ven acá en la lista, ¿ya? Que básicamente me lleva a descartar riesgos que vaya a tener mi paciente cuando lo inmunosuprima, ¿ok? Riesgos que me haga de una infección asociada, riesgo cardiovascular, es básicamente lo que se evalúa. Riesgo de que vaya a abandonar la terapia, que se vaya a olvidar las pastillas. Hay gente que es indisciplinada y no debería ir a trasplante, ¿ok? Y también se ve si es que no hay ningún problema quirúrgico para hacerle una operación, porque como va a entrar a cirugía, hay que estar seguros de que los vasos son buenos, tiene buenas arterias, buenas venas, ¿ok? Hay que hacer estudios previos para poder definir bien qué es la persona adecuada para recibir un riñón. Se le pide una serie de exámenes, se descarta una serie de problemas, ¿no? Desde las infecciones y se le evalúa todo, ¿no? Y este paciente que va a recibir un riñón tiene que pasar una serie de evaluación. Tiene que pasar por cardiología, neumología, gastroenterología, hematología, psiquiatría, tiene que pasar por ginecología si son mujeres, si tiene un problema de vesícula, tiene que operarlo primero en la vesícula antes de empezar el trasplante. Es todo un workshop poco largo, ¿no? En un hospital del Estado, ya sea de salud o del MINSA, la preparación después del trasplante demora fácilmente un año, ¿ok? Entonces, hay que estar seguros de que mi paciente no tiene mayor problema cuando lo vaya a trasplantar y inmunosuprimir. Ok, tengo un cross match adecuado y entonces lo puedo trasplantar. Cuando no trasplanto un paciente, por más que sea compatible, por más que tenga toda la compatibilidad del mundo, si mi paciente está séptico, no lo puedo trasplantar. Si tiene un cáncer activo, no lo puedo trasplantar. Si está psicótico, tampoco lo puedo trasplantar. Si es fármaco dependiente, si consume marihuana, cocaína o cualquiera de esas cosas ricas que son tan malas. Cuando su expectativa de vida por problemas extra es muy baja. Tenemos un paciente de 85 años, no se trasplanta, no hay forma.
no, su expectativa de vida es muy corta, ya superó el tiempo de vida sobre el promedio, entonces no se le ofrece trasplante. Y cuando tiene un core match positivo, ¿no? Obviamente es incompatible. ¿Qué contraindicaciones podríamos manejar? Antes se contraindicaba hepatitis B y VIH. Ahora ya hay estudios que muestran que en algunos casos seleccionados se podría intentar, ¿ok? Pero si no, es mejor no. Ok. Ahora, hay contraindicaciones relativas como, por ejemplo, el acto quirúrgico. Hay personas que tienen obesidad mórbida, en los cuales operarlos es medio complicado y el cirujano podría decir, no, aguante, todavía no lo operemos, que baje 10 kilos y ya va a tener menos riesgo. O sea, ocurren algunas, entonces, contraindicaciones relativas que podrían ser de alguna manera corregidas. Bien, ¿cuándo una persona no puede donar? Cuando no se recomienda que done, por más que yo quiera mucho a mi pareja y quiero donarle mi riñón, ¿quiénes no pueden donar? Con cierto cambio en el tiempo, los que son VIH positivos. Antes era contraindicación absoluta, ahora habría que evaluar. Si yo tengo un paciente que es VIH y mi receptor, la persona que va a recibir el riñón, es VIH, entonces antes se decía, no, no se puede. Pero ahora que conocemos un poco más del tema, en realidad se puede trasplantar con cierta vigilancia, pero no sería raro que ustedes tengan en sus libros el hecho de que diga paciente con VIH no es candidato para donar, no puede donar. No, como les digo, ahora ya se está ampliando esa contraindicación. Pero por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer no puede donar. Siempre va a haber la posibilidad de que pase algo de ese cáncer al que recibe. Entonces no se debe incluir. Igual, pacientes que están sépticos o que tengan malos vasos por aterosclerosis no son buenos donantes. Bien, esto rápidamente para que vean cómo es el proceso ya no de donante vivo, sino donante cadavérico. En el mundo, como siempre faltan riñones, hace muchos años se empezó a echar mano de los órganos del paciente que había fallecido. Entonces, si bien es cierto, inicialmente los donantes deberían venir de la sociedad, de los familiares, quien donar un órgano, muchas veces esto no se da. Y entonces tenemos la donación de un donante cadavérico, alguien que tenga muerte cerebral. Ojo, muerte cerebral, ese es el donante usual. Tiene muerte cerebral, lo está manteniendo vivo en forma artificial con máquinas, ¿no? Ventilador mecánico, inotrópico, lo que quieran, pero ya tiene muerte cerebral. Entonces, ¿qué se hace? El equipo de Procura, que es un grupo de médicos y enfermeras, se va a encargar de ir a ver a este paciente, lo evalúa y entonces le pide algunos exámenes o le completa algunos exámenes y busca a la familia. Un equipo paralelo de médicos, que no son los médicos tratantes, confirman la muerte cerebral y entonces con la confirmación se le dice a la familia si es que están de acuerdo en donar órganos de su familiar o dependiendo de la legislación del país donde estén, hay países donde el paciente ya en vida expresó su deseo de donar y ya inclusive no se le dice a la familia, sino se le comunica que se va a hacer efectivo el deseo de su familiar fallecido. Entonces, una vez que la parte legal está en orden, se hace el operativo de trasplante. Entonces, al paciente con muerte legal cerebral se le empiezan a extraer los órganos. Y se le extraen los órganos, no solamente riñones, de un solo cadáver salen un montón de órganos. Se puede extraer córneas, se puede extraer piel, se puede extraer hueso, se puede extraer pulmones, se puede extraer corazón, hígado, riñones, páncreas, intestino, etcétera. Entonces, de un solo cadáver se pueden beneficiar muchas otras personas, ¿ok? Que sufren enfermedades cuyo único manejo es un trasplante, ¿no? Bien, ese es el proceso de donación desde un cadáver. Existen entonces categorías del donante cadavérico. No todo paciente muerte cerebral es buen donante, ¿ok?
también se hace varios scores, como el CADEPI o el CADRI, que nos sirven para saber qué tan bueno es ese órgano, qué tan útil, porque los órganos, una vez que fallece el paciente, duran diferentes tiempos. O sea, un corazón no dura igual que un riñón no dura igual que las córneas, y así. Entonces, hay que darles una categorización para ver si mi riñón aún es un buen riñón para trasplantar, o a veces no, es un riñón que ya tiene mucho tiempo de haber muerto el paciente y no es un buen riñón. Ok, cuando el donante es vivo, al donante también se le hace una evaluación, o sea, no porque yo amo a mi esposa y ella está con RC5, le voy a donar mi riñón. Primero tenemos que ver si somos compatibles. Y si somos histocompatibles, en teoría yo debo ser una persona prácticamente sana, sin ningún problema importante, para poder donar. De tal manera que la donación es un acto altruista en el cual yo le brindo una mejor vida a la persona que yo quiero. No es un sacrificio, no es que yo al donar mi órgano, el otro va a salvarse y yo voy a quedar mal, voy a quedar enfermo, soy un mártir, ¿no? La persona que dona tiene que quedar igual de sana como antes de la donación. Entonces, para asegurarnos de eso, hacemos toda una evaluación a los donantes, a los potenciales donantes. Y si todo está en orden y no hay nada importante, nada serio que nos que se tenga que corregir, entonces es dado el visto bueno para que sea donante, ¿no? Entonces, para que uno sea donante de un órgano, tiene que ser histocompatible y no tener ningún efecto negativo por la donación. Ahora, si ustedes van viendo, la sobrevida de los donantes de riñón es muy similar a la sobrevida esperada. O sea, el hecho de que ustedes hayan donado el riñón no debería afectar su sobrevida. Es un estudio bonito que siguió a 30 años a los pacientes que donaron riñón. Las personas que donaron riñón a 30 años de seguimiento no tuvieron una mortalidad diferente que un grupo de control que no donó riñón. Vean, entonces, un donante bien evaluado y que no tenga ningún problema, al donar un riñón no va a tener ninguna consecuencia posterior. Ok, sacamos el riñón, ahí ven el riñoncito saliendo, y entonces se coloca. La parte más sencilla de trasplante es la que hacen los cirujanos, porque sacar el riñón y ponerlo es realmente un poco de técnica quirúrgica, pero no es una cirugía de alta complejidad. El momento más importante es el manejo post-quirúrgico que lo hace el nefrólogo, que se hace en una unidad de trasplante renal, en el cual hay que hacer una serie de cosas, maniobras y monitoreos, porque el riñón puede tener varios problemas al inicio y puede haber problemas de rechazo con la toxicidad de las drogas, infecciones, problemas quirúrgicos de la cirugía recién hecha, etcétera. Hay un montón de cosas que manejar. Pero después de ese periodo inicial, ya el paciente cuando se va de alta, se dividen realmente dos grandes periodos luego del trasplante. El primer periodo dura más o menos 6 meses. En esos 6 primeros meses es donde más complicaciones tiene el paciente que recibe el riñón. Pero si pasa los 6 meses, usualmente ya es un paciente estable y la mayoría de pacientes que tienen más de 6 meses trasplantados, ya sus riesgos disminuyen. ¿Ok? Entonces, no todo paciente post-trasplantado tiene la misma evolución, requieren seguimiento y pueden tener evoluciones distintas. Lo importante es que este paciente va a estar siempre monitorizado, porque va a recibir siempre medicación inmunosupresora, siempre va a estar en riesgo de tener complicaciones. Hay que tener un seguimiento cercano. A pesar de todo el seguimiento y todo eso, a la larga es más barato, más económico trasplantar a un paciente que tenerlo en diálisis, ya sea hemodiálisis o peritoneal. ¿Ok? Entonces, si al largo es más barato trasplantar, ¿por qué no trasplantamos? Y la respuesta es simple, porque no hay donantes. La gente no dona, ¿ok? Y eso hace que sea limitado el número de trasplantes. Los rechazos también han mejorado en la historia.
en la década de los 60, que empezaron los trasplantes, 70, vean, había mucho más rechazo. Pero a medida que han ido apareciendo nuevas drogas, cada vez con las nuevas drogas, la tasa de rechazo, miren cómo ha caído. ¿Ok? Entonces, a partir del año 2015, que se tienen los biológicos, la tasa ha caído aún más. Entonces, que se muere un paciente post-trasplante, aunque no es imposible, es cada vez más raro. Ahora, el tiempo de sobrevida con trasplante tampoco es ilimitado. O sea, no es que me pusieron mi riñón, tengo un riñón nuevo y ya, listo, voy a vivir hasta los 100 años. Eso no ocurre. El tiempo de sobrevida con un trasplante, más o menos a nivel mundial en promedio, es 15 años. ¿Ok? Entonces, los riñones se van dañando en el tiempo. Muchos de ellos por nefropatía crónica del injerto, o sea, por un rechazo crónico, lento, que va ocurriendo poco a poco. ¿Ok? En otros pacientes no, en otros pacientes se da recaída en la enfermedad inicial, otros pacientes son piñas y hacen una nueva enfermedad sobre la que ya tenían, y les daña el riñón. Entonces hay diferentes cursos de evolución. Tenemos el paciente típico que va y va cayendo lentamente su función durante años, ¿no? Eso es un rechazo. O tenemos pacientes que no hay, ¿cómo se llama? Rechazo, pacientes que la enfermedad que le dio y que mató los riñones originales termina dañando al nuevo riñón. O sea, hay muchas posibilidades de evolución en las cuales un paciente post-trasplantado puede perder su riñón injertado. ¿Ok? Por eso siempre hay que estar en cuidado y hay que tener evaluaciones del paciente. Y la sobrevida ha mejorado, pero no es igual para todos los grupos. En general, lo que este gráfico dice es que siempre sobreviven mejor los pacientes que reciben un donante vivo, riñón vivo. Tienen mejor tasa de sobrevida que los que reciben riñón de cadáver. ¿Por qué se pierden los pacientes? ¿Por qué no se pierde la función renal? La mayor parte de injertos se pierden porque se murió el paciente. El paciente se muere y se muere por otra razón. Pacientes con RC trasplantados se mueren por infecciones o por evento cardiovascular. O fue la nefropatía crónica del injerto que poquito a poquito lo fue dañando, o son recaída de la enfermedad original, ¿no? Tuvo, por ejemplo, qué sé yo, lupus, y vuelve a hacer un daño en lupus en el riñón trasplantado, o por infecciones, o por rechazo agudo, que es cada vez menor, cada vez es más chiquito eso. Bien. ¿Por qué se mueren los trasplantados? Se mueren básicamente por infecciones, evento cardiovascular, o sea, todo lo que es eventos cardiovasculares e infecciones son las causas más comunes. Y luego por neoplasias. Porque recuerden que al estar inmunosuprimidos, bajamos las defensas y dentro de las defensas está la defensa contra las neoplasias. Entonces, al bajar las defensas, los pacientes con trasplante tienen mayor riesgo de hacer neoplasias. Muy bien, y con eso culminamos esta visión rápida pero amplia de lo que es la terapia de reemplazo renal. Ok, si es que hubiese alguna pregunta de los pocos sobrevivientes del auditorio, liderados por Camila, háganla ahora. Y si no, con eso acabaríamos la actividad. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, está todo claro. Siempre me queda la sensación, hace ya varios años, de que ha sido muy bonito tenerlos. Los dos grupos que han rotado conmigo han sido estudiantes realmente muy agradables de enseñar, pero siempre me queda la sensación de que es muy poquito, de que hay tanto que discutir que las escasas 6 prácticas quedan cortas. Igual, ya concluyendo el curso, me gustaría creer que hemos sembrado un poquito la semilla de que sepan que la nefrología no es tan fea como la pintan. Es un poco complicada, sí, pero no es que sea una cosa imposible, ¿no? Simplemente hay que darle una mirada distinta. Es importante saber, porque en el mundo actual cada vez más pacientes tienen compromiso renal. Ser nefrólogo parece ser buen negocio porque cada vez se requiere más nefrólogos y es una especialidad que no pueden dejar de conocer. Entonces,
agárrenle un poquito de cariño, la van a tener que volver a ver varias veces en su internado, en sus residencias, ¿ya? Y espero que se haya sembrado esa semilla que les digo, en la cual ustedes sepan que la nefrología es más fácil de lo que parece, simplemente hay que querer. Bien, jóvenes. Espero que mañana les vaya muy bien en el examen. Ya he visto las preguntas. Está realmente sencillo el examen. No hay nada de otro mundo. Creo que les va a ir bien. Mucha suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Soy, Muchas gracias, doctor. doctor, ¿se podría quedar un momentito antes de